Hola, esto es Crisis en el Aire. Bienvenidos al episodio 206 de nuestra sexta temporada. Hoy conducen Natalia Gelós, Facundo Iglesia y Jimena Tordini. Todos los sábados a la mañana te invitamos a tirar del hilo de la coyuntura. Seleccionamos 3 temas relevantes, los laburamos y te compartimos un análisis crítico. Hoy, ¿de qué está hecha la unidad callejera? La tercera sección es La Vencida y Fentanilo Turbio. ¿Va a ser candidata? Sí. ¿Va a ser candidata? Sí. ¿Va a ser candidata? Sí, pero ya le había dicho inclusive en varias reuniones. Porque aquel le había dicho que no. No creía. ¿Candidata a dónde? ¿Por qué tan incrédulo? En la tercera sección electoral, Ok. tal cual se dijo. 30 personas han muerto en hospitales de Argentina por fentanilo contaminado. Existe en curso una investigación judicial por una partida de ampollas adulteradas vinculadas a un laboratorio que ya tenía antecedentes por irregularidades. En el primer bloque de Crisis en el Aire nos preguntamos los alcances de transversalidad de la marcha del miércoles 4 de junio frente al Congreso. El miércoles pasado, frente al Congreso de la Nación Argentina, confluyeron varios colectivos que vienen llevando adelante diversas luchas frente al plan de motosierra de Javier Milei. Se sumaron así a las clásicas marchas de jubilados que ocurren los miércoles. Podemos mencionar a la de médicos del Garrahan, la de personas con discapacidad y quienes además salieron para conmemorar los 10 años del Ni Una Menos que se cumplieron el día anterior, el martes 3 de junio, pero que decidieron pasar la fecha para este miércoles para unificar cuerpos y reclamos. La invitación es unir necesidades, unir luchas, unir reclamos ante la urgencia de un frente común. Y eso fue la invitación que sobrevoló en las calles, así que en este primer bloque de Crisis en el Aire vamos a hacer foco en las particularidades de algunas de esas luchas, pero también vamos a levantar el guante y mirar un poco qué significa esa propuesta más allá de la confluencia que ocurrió frente al Congreso. Primero, algunas impresiones que tuvimos de la marcha y hablándola también con compañeros del colectivo. Es que, bueno, se veía así la diversidad en los carteles, en las banderas, pero la pregunta o la inquietud era, bueno, ¿qué otra cosa define la unión de un reclamo, no? Después, otra de las cosas que destacaban es que no hubo una represión como la que se ve generalmente los miércoles, aunque Bullrich había anunciado que se activaba el protocolo antipiquetes, lo cierto es que no se vivieron esas escenas, ¿no? Como solemos ver cada miércoles por la tarde. Algunos compañeros fotógrafos que están siempre ahí nos decían, de hecho, bueno, no está pasando nada, un poco por la costumbre que se viene viendo de atravesar estas situaciones. Entonces, bueno, la pregunta es ¿qué pasa, no? Que cuándo pasa algo o cuándo no pasa algo en una marcha, era una de las preguntas que se hacían. Lo cierto es que hubo mucha gente y nos quedamos entonces con esta pregunta de, bueno, ¿qué significa que la resistencia crezca? ¿Qué significa que se pueda pensar en un frente en común? Así es, y también una de las cosas que veíamos cuando fuimos es que sobre las rejas en la Plaza del Congreso había pegadas, por ejemplo, fotos de niños pacientes del Garrahan también, y justamente de este reclamo está bueno hablar porque la semana pasada no lo profundizamos y fue una de las principales luchas que se vio en la Plaza del Congreso. El Garrahan, como se sabe, es el principal hospital pediátrico del país y familias de todo el territorio nacional y de todas clases sociales y con todo tipo de cobertura llevan a ese instituto a sus hijos para que los traten de cáncer o de enfermedades raras que se tratan casi solo ahí, digamos. Y el Garrahan se suele poner como ejemplo del Estado que funciona, ¿no? Por eso el ataque retórico y concreto de Milei llamó mucho la atención. ¿Cuál es la situación concreta del Garrahan? Bueno, hace 3 semanas que los residentes están de paro, básicamente porque estaban cobrando 797.000 pesos en mano por mes, o sea, menos de 800.000. Esto obviamente, este paro puso al hospital al borde del colapso. Son 250 trabajadores menos que tuvieron que suplir los médicos de planta. Hablamos con varios que nos decían que si bien los residentes se llevan la peor parte, los trabajadores de planta tampoco están mucho mejor. Por ejemplo, las enfermeras cobran algo así como 900.000 pesos. Victoria González, que es una pediatra del hospital, nos decía que
también está sucediendo algo que sucede en otras agencias del Estado, también muy importantes, que era que médicos, por ejemplo, con 15 años de formación, están renunciando porque no llegan a fin de mes con lo que cobran. Esto pasa, por ejemplo, en el CONICET, se ve mucho, es una situación... Este tipo de renuncias medio en masa que se vuelcan al sector privado. Exacto, se vuelcan al sector privado, pero ni siquiera es que todos van a investigar. Yo, por ejemplo, hablé con una investigadora de cáncer que estaba investigando también proteínas dentro del cáncer con la idea de atacar esa proteína y tratar de mitigar el efecto que ciertos tipos de cáncer tienen. Está dando clases en un secundario. Porque cobra más en un secundario público que siendo investigadora del CONICET, por ejemplo. También está pasando ese tipo de cosas. Bueno, la semana pasada todos los trabajadores del Garrahan anunciaron un paro. El gobierno dictó la conciliación obligatoria y también lanzó una ofensiva, ¿no? Anunció un aumento, pero solo para los residentes. También mandó a funcionarios de tercera línea a la audiencia que convocó el Ministerio de Trabajo para discutir eso, y lanzó un festival de fake news a través de sus redes. El gobierno dijo que el Garrahan tenía más trabajadores administrativos que médicos, algo que fue inmediatamente desmentido. Luego Milei en una entrevista acusó a todos de ñoquis, bastante distinto a lo que Milei mismo había dicho hace un mes, cuando en una entrevista que duró 6 horas en Carajo, el canal de streaming del Gordán, se ofreció a financiar el Garrahan, pero con un método un poco excéntrico como es él. La idea era hacer una obra de teatro en defensa del capitalismo y con, esto es textual, mis rubias voluptuosas, y donar lo recaudado al hospital. La idea era, hacer la obra en donde antes estaba el muro de Berlín. Que yo sepa todavía no lo hizo, pero bueno, en fin, el conflicto con los trabajadores siguió luego de la exigua oferta que recibieron los residentes. Esto es, dejaron afuera el 90% de los 5.000 trabajadores del hospital. Hubo varias marchas en estas 2 semanas, incluyendo la del miércoles que nombrábamos. Y bueno, los residentes al final se vieron obligados a levantar el paro. Ahí hablamos con Alejandro Lipkovich, secretario general de la Junta Interna de ATE del Hospital Garrahan, que nos contó cómo se está desarrollando el conflicto en este momento. El conflicto en el Hospital Garrahan se profundiza. Durante el día miércoles pasaron muchas cosas muy serias. Por un lado, el gobierno extorsionó a residentes para quebrar su huelga con amenazas concretas de despido, lo cual habría significado directamente cerrar la residencia de pediatría en el principal hospital pediátrico del país. Pero al mismo tiempo se profundizó la lucha del personal de planta, que es la inmensa mayoría de trabajadores que hacen funcionar al hospital diariamente, de todas las profesiones y de todos los oficios. Sucede que hubo una audiencia en el Ministerio de Trabajo en la cual no hubo ningún ofrecimiento, y luego, ante la constatación de esa falta de oferta y de las apretadas a residentes, lejos de quebrar el paro, se sumaron muchos más compañeras y compañeros. Hoy jueves no solo tuvimos un gran paro durante toda la jornada, sino que nos movilizamos en forma masiva a la Plaza de Mayo. Nuestra asamblea votó también reclamar la renuncia urgente de todas las autoridades, porque están siendo cómplices de este vaciamiento, y reivindicar las medidas de fuerza, de lucha, con paros y movilizaciones, con el paro que sigue hasta las 7 de la mañana del viernes y continúa con el turno franquero entre las 7 y las 14 del sábado, además de las 48 horas para la próxima semana que ya están resueltas. Exigiremos nuevas reuniones, exigiremos que haya una propuesta y exigiremos una solución al conflicto que implica, en primer lugar y antes que nada, recomposición salarial para todo el personal, que es el punto de partida para evitar que el Garrahan profundice un vaciamiento que puede ser irreparable. Como decía Nati al principio, otro de los colectivos que estuvo en el Congreso el miércoles fue el de las personas con discapacidad, que además unían su reclamo al de todos los miércoles, porque en el Congreso también, en diputados, se estaba discutiendo una ley que declara la emergencia en discapacidad hasta el año 2027, que fue efectivamente votada y aprobada por diputados. Estos reclamos tienen que ver con que hay un desfase, un retraso de más del 70%
respecto a la inflación en los aranceles del Sistema Único de Prestaciones Sociales, es decir, de las personas que brindan prestaciones de salud a las personas discapacitadas. Y además de esto, el gobierno planea reducir las pensiones por discapacidad vigentes a través de una auditoría que ya ha sido denunciada por las organizaciones por presentar muchas irregularidades. Este mecanismo de la auditoría se viene como aplicando en muchos otros subsidios que son derechos de las personas, que con el argumento que van a hacer una auditoría se empieza a no pagar, a retrasar, a impedir el acceso y la vigencia de ese derecho. Como decía, la ley de emergencia en discapacidad se aprobó en diputados, ahora debe pasar por el Senado. Se contempla en esa ley, entre otras cuestiones, una pensión mensual equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, que además hasta cierto tope sería compatible con un empleo formal. Y también se pone la mirada en el financiamiento que necesita la Agencia Nacional de Discapacidad para funcionar y prestar todos los programas vinculados a la salud de ese colectivo de personas. El miércoles también se votó en diputados a favor el aumento a las jubilaciones y la prórroga de la moratoria previsional por 2 años. La recomposición para todas las jubilaciones sería del 7,2% y la actualización del bono, que está en los 70.000 pesos desde marzo de 2024, esa actualización sería de hasta los 110.000 pesos. Bueno, Milei al minuto siguiente dijo por X que va a votar cualquier ley que se oponga al déficit cero. A vetar. Dije a votar. Sí. Un fallido e ilusionado de un punto que no existe. Bueno, efectivamente, a vetar la ley. Ya lo anticipó, tiene que llegar al Senado igual, vamos a ver qué pasa. Bien, y decíamos entonces que además el 3 de junio se cumplieron 10 años de aquel 3 de junio de 2015, cuando se salió a las calles en ese momento de manera masiva, luego de que se conociera el femicidio de Kiara López, la adolescente de 14 años que estaba embarazada y que había sido asesinada por su pareja. Desde ese momento, las luchas colectivas para combatir la violencia de género tomaron impulso en este gran movimiento que fue el Ni Una Menos. Y entonces para este año se cumplían el martes y se pasó la marcha al 4 de junio. Mucho ha sucedido en estos 10 años, lo sabemos. Por un lado están las preguntas y los reclamos por las deudas pendientes, por ver, bueno, qué cambió o qué no desde aquel 2015, para tomar algunas cifras, algunos datos para tener idea. Desde aquel 3 de junio hasta este 31 de mayo se produjeron 2.931 femicidios, transfemicidios y asesinatos vinculados a cuestiones de género. Y en este plan de motosierra de Milei también varios de los programas destinados a prevenir, sancionar y erradicar las violencias por motivos de género fueron ajustados. Se ahorraron, por ejemplo, los fondos destinados al patrocinio jurídico a víctimas de abuso sexual. La línea 144 tuvo un recorte del 61,1%. La ley Brisa también. Todos estos son datos del CEPA. Y en los últimos años ha habido además más de 20 denuncias por violencia doméstica ejercida por varones a diario. Este 3 de junio, de hecho, se conoció la muerte de una mujer que había sido asesinada por un policía de la ciudad que la atacó por ser la novia de su expareja. O sea que estas cuestiones siguen ocurriendo, pero también hay otras batallas ganadas, ¿no? Por lo menos en la discusión pública comenzaron a hacerse comunes o a visibilizarse discusiones que tienen que ver con la brecha salarial, con cuestiones que rompen un poco eso que estaba establecido hasta ese momento. Hablamos con Marta Dillon, activa participante de aquel proceso que se inició en 2015, y le pedimos un balance político de estos 10 años y de acá pensando a futuro. Después de 10 años de formar parte, digamos, no solo del colectivo Ni Una Menos, sino del movimiento feminista, transfeminista, donde prefiero ubicarme más ahora en el transfeminismo, no tanto por sí, fundamental la inclusión de las personas trans, pero sobre todo por cruzar de otra manera las barreras de género que nos autoimpusimos a través del separatismo. Insisto, después de 10 años de esa práctica política de agitar la calle fundamentalmente,
de agitar también esa conversación que se fue dando y que tenía una práctica ya ganada en los encuentros nacionales de mujeres, que después fueron plurinacionales, de mujeres lesbianas, travestis, trans. Esa forma de discutirlo todo y pasarlo por un tamiz de una desigualdad estructural, de los trabajos no pagos, de las estructuras familiaristas como fundantes del capitalismo, digamos, todo eso convertido en masivo, generó maneras de mirar el mundo que son una barrera fundamental contra la batalla cultural, pero que ahora necesitan recuperar la vitalidad de poder ir por más y no estar a la defensiva, y sobre todo salirse del discurso triunfalista, digamos, en el sentido, en discurso en el que yo me reconozco muchas veces, ¿no? Como decir, bueno, desbordamos la calle, lo cambiamos todo. Digamos, necesitamos volver un poco sobre el mientras tanto, no tanto el acontecimiento, sino para poder componer luchas, para poder generar un frente antifascista, que es lo que venimos proponiendo desde los espacios donde habito, la columna Mostra y la Asamblea Antifascista, Antirracista. Pensar en términos de frente implica componerse con otras luchas, encontrar los puntos en común, sobre todo mantener una práctica del mientras tanto, no de la foto, no de la declamación, sino sostenernos en un mientras tanto que implica el cuidado, en abrir la escucha, en permanecer en la articulación, en ver qué tenemos en común, qué no tenemos en común, en pensar estrategias. O sea, la única manera de poder pegar saltos, digamos, usar nuestro poder de veto. Yo creo que el 1F fue una manera de poner un límite, digamos, a la brutalidad de este gobierno. Podría haber sido ahora también marcar algún límite, pero creo que sí hay un poder de veto. Pero para construir eso desde un frente antifascista hay que estar presentes. Presente quiere decir involucrados en las vidas de los demás, en las intersecciones que tenemos con otros movimientos, porque la única manera de ver el momento en que falla la Matrix para generar algún movimiento o para realmente plantarse en la calle es esa interconexión permanente, es no perder una conversación y amplificar de la conversación feminista de la que hablaba antes, que es fundamental, a una conversación más amplia que nos permita realmente generar lazos de confianza entre las organizaciones y poder actuar cuando tengamos que actuar. Bueno, se podría armar un podcast por cada una de estas luchas que mencionábamos. Podríamos decir que lo que queda es la pregunta por algo que Dillon marcaba en el audio que acabamos de escuchar: cómo hacer de todo esto algo más que un gesto declamatorio, ¿no? Bueno, esa es un poco la inquietud que asoma también en los distintos conflictos que aparecen en las provincias. Tierra del Fuego, Catamarca, por citar algunas de las que recorrimos en el podcast últimamente. Y en este sentido, también allá por diciembre de 2024, decíamos en un manifiesto que estamos en un tiempo de escucha y de elaboración, ¿no? El malestar y el descontento se están expandiendo y están surgiendo muchas ideas fuerza alrededor de las cuales pensar todas estas luchas que parecen disímiles pero no lo son, ¿no? Pero bueno, también en aquel momento decíamos que el desafío radica en que las rebeldías que están surgiendo ahora adquieran el carácter y la lucidez que se precisan para reabrir un horizonte de la emancipación. Es una tarea que requiere mucha paciencia para sembrar y también un buen ojo para espantar a los cosechadores precoces. Hablamos de esto también con Sebastián Skolnik, el ruso, sociólogo, ensayista, amigo de este podcast, y le preguntamos qué invita a pensar también esta idea de que la resistencia está creciendo. Y esto nos dijo. De alguna manera, la resistencia crece, para mí es una gran consigna que viene del fondo de la historia, insisto en eso, y tiene esa potencia si se la toma más como una invocación, como un presentimiento, que como una aritmética lineal. La aritmética lineal tiende a sumar sujetos y reivindicaciones más por su rasgo objetivo que por su capacidad de transformar su situación misma de ese punto de partida. Mi impresión es que la resistencia crece cuando nos hacemos una pregunta por qué es lo común en toda esa diversidad de situaciones que se congregan bajo una misma perspectiva. Creo que la fuerza se gana
la fuerza social antagonista que necesitamos constituir para enfrentar al gobierno de Milei y también para enfrentar al neoliberalismo en todas sus formas, gana en fuerza cuando se produce desde reivindicaciones concretas y muy puntuales un movimiento de desclasificación. Quiero decir que no se trata tanto de adicionar objetividades, sujetos con demandas y con organizaciones muy determinadas, sino más bien de preguntarnos cuál es nuestra relación con el mundo. Porque no hay que olvidar dos puntos que son, me parecen muy importantes, que son, en primer lugar, que uno es alguien en una marcha y después es otra persona en la vida cotidiana. Y esa relación dispar, me parece que la pregunta por nuestra relación con el mundo tiende a hacerse cargo de esas dos situaciones, ¿no? Los momentos de lucha y los momentos de vida cotidiana, tratando de que no sea lo uno excluyente de lo otro, ni que la vida cotidiana sea una regularidad de la cual la lucha es solamente una excepcionalidad. Eso por una parte. Y por otra parte, me da la impresión de que esa fuerza colectiva también tiene muchas tareas militantes. Las tareas militantes tienen que ver también con elaborar esa situación, la situación nuestra en relación con el mundo, de una manera compleja, sutil, creando imágenes y lenguajes adecuados a lo que la experiencia necesita. Se trata menos de tomar prestado del pasado imágenes sobre la relación entre la calle y la política y ser más creativos y más originales a la hora de pensar los dilemas y también de pensar qué formas de organización van surgiendo de toda esta heterogeneidad. Creo que hay que crear un lenguaje político que surja de la propia experiencia y no son tan deudores de ciertas categorías que tienden a reproducir las clasificaciones en lugar de iniciar un movimiento de desclasificación. Finalmente, me da la impresión de que la relación de la calle y el palacio, como decía algún escritor alguna vez, está cortada y que por lo tanto no hay que hacerse esperanzas pueriles ni ningún tipo de ilusión sencilla. Tal vez esta también sea la tarea del militante, no pinchar el globo, sino acompañar los movimientos tratando de dotarlos de mayor complejidad para evitar cualquier ilusión sencilla que luego convoca a la desilusión colectiva. Lo escuchábamos al ruso Skolnik hablar de evitar las esperanzas pueriles, decía él. Bueno, cómo buscar otro tipo de esperanzas, ¿no? Hace poco, en estos días, también esta semana, la directora Lucrecia Martel hablaba en una charla y en un momento decía: a llorar al llorerío, es hora de crear el futuro que queremos, y esa invitación tuvo su eco en las redes, pero más allá de eso, ¿no? Es como algo que también venimos escuchando en los audios de este podcast. Por un lado, cómo sostener ese mientras tanto, como decía Marta Dillon recién, y cómo balancear entonces entre la paciencia y la iniciativa. De alguna manera, por lo pronto, esa invitación a que lo nuevo suceda nos interpela, aunque todavía no descifremos su norte. Crisis en el aire, un resumen recargado de la semana que ya se va y algunas pistas de lo que viene. Investigación política con formato sonoro. En esta segunda parte reincidimos en el calendario electoral porque se vota en Misiones y porque CFK anunció su candidatura para este año. En este segundo bloque de Crisis en el aire vamos a volver al calendario electoral 2025, pues hay dos novedades importantes que abordar. Por un lado, este domingo se vota en una nueva provincia de las que adelantaron sus comicios locales, desenganchándose de octubre. Esta vez estamos hablando de Misiones. Y en segundo lugar, porque el lunes Cristina Fernández de Kirchner confirmó que será candidata a diputada provincial, y el jueves tuvo una conversación con su rival interno, con el gobernador Axel Kicillof, para comenzar un proceso de negociación en pos de buscar la unidad del peronismo. Comencemos por este último novelón, que está siendo muy entretenido, si no fuera que es un poco patético también, ¿no? Tiene ese condimento. Como decíamos, el lunes a la noche, Cristina Fernández de Kirchner visitó C5N y anunció que va a ser candidata en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, que es la más populosa y de donde provienen históricamente la mayoría de los votos peronistas, que incluye a todo el sur y el oeste del conurbano, desde Punta Indio hasta La Matanza,
Esto sin contar a La Plata, que es la 8ª sección. Cristina confirmó lo que hasta ese momento era un rumor que para algunos tenía como objetivo presionar al axelismo para que se subordinara. Las negociaciones ahora se aceleran de cara al cierre de listas que se espera para el 19 de julio, para las elecciones que serán el 7 de septiembre. Vamos a explicar un cachito que son las secciones electorales bonaerenses, de lo que ahora se habla un montón, porque también son una rareza producto de lo grande que es la provincia y la gran cantidad de población del distrito. La ley electoral divide a la provincia de Buenos Aires en 8 secciones distintas, que cada una agrupa a varios municipios con un criterio de esa agrupación que no está del todo claro, salvo en el caso de la 8ª sección, que como decía Nati, solo corresponde a la capital de la provincia, la ciudad de La Plata. El conurbano, donde se agrupa la enorme mayoría de los votantes, se divide en 2 secciones. La primera, que reúne a los municipios de la zona norte, y la tercera, que es la que describió Nati recién y donde Cristina va a ser candidata. Luego, todo el interior provincial se reparte en 5 secciones distintas. Para complicarla más, en 4 secciones este año se votan diputados provinciales, como en la tercera, donde se presenta Cristina, pero en las otras 4 se votan senadores provinciales. Volviendo a la entrevista de la expresidenta tuvo lugar 2 días después del acto que el gobernador Kicillof había realizado en Los Hornos, La Plata, en el predio del gremio UPCN, donde juntó a miles de militantes de su propia corriente política, el Movimiento Derecho al Futuro. Recordemos que Kicillof, el gobernador, ya había logrado imponer su criterio de desdoblar la elección provincial de la nacional contra lo que proponían la Cámpora y la propia Cristina. El lunes, la flamante candidata tomó de ejemplo el desdoblamiento de la ciudad de Buenos Aires para insistir en su punto de que el desdoblamiento es una mala idea. Rápidamente el planteo fue tomado como una invitación a dar marcha atrás y reunificar el comicio, pero no parece ser una decisión que pueda revertirse a esta altura. Le pedimos a Matías Molle, que es diputado nacional y referente de la Cámpora en el municipio de San Fernando, que nos diga cuál es su impresión sobre la candidatura de Cristina. Nos envió el audio que vamos a escuchar. La verdad, celebro que Cristina sea candidata. No importa el lugar. Siempre voy a celebrar que Cristina sea candidata, porque más allá de la cuestión concreta, de que en este caso sea candidata en la tercera sección electoral, que algunos pueden decir, bueno, también es una sección en la que se ganó siempre, pero eso no quita que estemos en una situación nueva, que estemos en una situación en la que no está yendo la gente a votar, y que esté Cristina es un incentivo más para que muchos de los argentinos tengan la intención, las ganas, el deseo de ir a expresar su decisión en las próximas elecciones. Y por eso te digo, no es lo mismo que esté Cristina que no esté. Pero eso en términos concretos. Después hay una cuestión simbólica. Creo que Cristina viene hablando hace tiempo de la necesidad de una unidad, de la necesidad de construir, de recomponer, de poder repensar también, porque hay en muchas de sus intervenciones la idea de repensar nuestros objetivos, nuestros horizontes, qué fue lo que hicimos bien, qué es lo que podemos modificar, cuál es el nuevo contexto en el que pensar esas situaciones. Así que sea ella la que se pone en ese lugar, hablando todo el tiempo de unidad, en condiciones de garantizar que los bonaerenses tengan la intención de ir y elegir y de manifestar su decisión de que las cosas no están yendo bien, más allá de las críticas que pueden tener sobre el pasado reciente, pero que puedan expresarse y que digan que las cosas no están yendo bien. Me parece que Cristina condensa de alguna manera todo eso, ¿no? Luego de la aparición televisiva de Cristina, la discusión interna volvió a subir de tono, sobre todo por la entrevista que dio el intendente de Ensenada, Mario Seco, en Radio Con Voz. Hasta hace poco, Mario Seco era uno de los más fieles seguidores de Cristina y ahora está encolumnado con Axel Kicillof.
En esta entrevista, Mario Seco acusó a sus oponentes internos de vivir operando contra el gobernador y, aunque no se descartó la posibilidad de un acuerdo de último momento, reveló cuál podría ser la estrategia del axelismo en una eventual disputa electoral peronista. Que los intendentes, todos ellos, tengan una candidatura testimonial en una elección que, según dijo, se gana de abajo hacia arriba, es decir, con la tracción de los aparatos locales y no tanto con figuras importantes encabezando la boleta. ¿Sería esto los intendentes encabezando las boletas de los distritos, pero sabiendo que no van a asumir bastante... O sea, puede ser como también un poco divertido si no fuera patético, ¿no? Es muy un movimiento de la rosca, del aparato de la rosca. Rosca o nada. Claro, totalmente, la casta misma. El martes nos comunicamos con una altísima fuente de la gobernación bonaerense que nos confesó que estaba todo roto. Sin embargo, el jueves, en el más estricto secreto, finalmente Axel y Cristina se reunieron y acordaron la conformación de una mesa negociadora en busca de la unidad. No sabemos todavía si se trata de estas comisiones de las que hablaba el general Perón cuando quería que un problema no se resolviera o si efectivamente va a haber fumata blanca, ¿no? Lo cierto es que la principal referente del peronismo hoy y la presidenta del Partido Justicialista se arremangó y tomó cartas en el asunto, asumiendo un protagonismo enorme en la disputa, tanto en la interna peronista como en la disputa que se libra contra el presidente Javier Milei. Así es, Facu, ahora volanteamos, vamos a Misiones, la provincia que hace ya un tiempo arrastra un conflicto yerbatorio importante y que fue además hace un tiempo protagonista por la movilización de docentes y policías. Bueno, ahora esta provincia elige 20 diputados provinciales y también concejales en varios parlamentos municipales. Sobre estas elecciones recomendamos la nota de Pedro Lacour, que pueden leerla en nuestra web, revistacrisis.com.ar. Ahí se cuenta cómo el oficialismo provincial despliega una estrategia de mimetización libertaria y que pone en juego 11 bancas en una polarización entre el oficialismo y la lista de la Libertad Avanza, que es una fuerza de muy buenos resultados en las últimas elecciones presidenciales. Ahora vamos a escuchar justamente a Pedro Lacour, que es autor de esta nota que recomendamos, que además es un gran conocedor del armado actual del oficialismo y que nos envió este audio. Misiones se encuentra frente a una de las elecciones más llamativas de su historia, no solamente porque es la primera vez que los libertarios tienen chances de lograr una banca, una representación en la legislatura, sino por el desgaste que viene teniendo el oficialismo provincial que lidera el ex gobernador Carlos Rovira. A pesar de que su hegemonía sigue siendo indiscutida en Misiones, la ola violeta obligó a Rovira a reformular su estrategia política y de comunicación y a mimetizarse con lo que sucede a nivel nacional, con la idea también de confundir al electorado y quedar ante la opinión pública como quien realmente representa los intereses de Milei. Es por eso que durante esta última semana de campaña, La Libertad Avanza, con Diego Harfield a la cabeza, hizo todo lo posible por desmontar esa narrativa y llegar a este domingo con la expectativa de lograr un bloque que sea un contrapeso al poder del Frente Renovador de la Concordia. La pregunta que queda abierta es si esos representantes libertarios que ingresen al recinto a fin de año serán o no verdaderos opositores al gobierno. En Misiones muchos tienen serias dudas. Mientras estamos grabando este podcast, que es en algún momento del viernes, lo que se está diciendo desde los sectores cercanos a Cristina Fernández de Kirchner es que el martes próximo la Corte Suprema de Justicia de la Nación va a dar a conocer un fallo condenatorio en la causa Vialidad, por la que Cristina fue condenada a 6 años de prisión en diciembre de 2022, pero además de esos años de prisión fue condenada a inhabilitación para ejercer cargos públicos. Si eso llegara a suceder, bastante de este escenario que estamos conversando acá se vería transformado, no lo sabemos. Bueno, si efectivamente esto no sucede y si la Corte Suprema no se expidiera, la gran pregunta que queda sobre el recobrado protagonismo de Cristina es qué está buscando, ¿no? Si busca garantizar su control sobre el peronismo, para lo cual ha decidido subordinar o directamente destruir
a Kicillof, y esto es lo que aseguran quienes no la quieren o quienes han tomado distancia de ella, ¿no? Kicillof, mientras en esta configuración, queda parado en una posición extraña, porque si el peronismo pierde en la provincia, como es probable que suceda si la Libertad Avanza y el PRO se alían, la culpa va a ser de él por desdoblar. Pero a la vez es muy probable también que Cristina gane en la tercera sección electoral, que como sabemos es muy favorable al peronismo. Pero bueno, o si lo que en realidad quiere hacer Cristina es liderar realmente la disputa contra la ultraderecha, dando nuevamente un ejemplo de vocación militante y altruismo histórico, o en su bajada al barro, ¿no?, de la elección bonaerense, como dicen sus seguidores. Habrá que ver cuál de estas dos cuestiones prima. Quizás esté queriendo hacer las dos, quizás esté queriendo matar dos pájaros de un tiro, pero por cómo están repartidas las cartas, es mucho más posible que hiera al primero, al adversario, y es mucho más difícil que logre impactar al segundo, que es el enemigo. La tangente es una línea de fuga para escapar de una época que apabulla con su inmediatez. Esta semana, Flor Pesarini desanda los pasos de un laboratorio con funestos antecedentes que distribuyó fentanilo venenoso por la mitad del país. Otra vez estamos hablando de fentanilo en Argentina. No se trata de un pánico injustificado por el desembarco de la droga zombie en Argentina, ni de ampollas de fentanilo médico desviadas del circuito legal, como sucedió en 2023 y contamos el año pasado en una nota publicada en la revista impresa, que está disponible en la web. Esta vez las alarmas son reales y hasta podríamos decir que no sonaron a tiempo. El fentanilo es de nuevo noticia en Argentina porque se distribuyeron por todo el país al menos 3 lotes de fentanilo contaminado que al momento se cobró 33 muertos y 69 infectados. Todo empezó el 2 de mayo en el Hospital Italiano de La Plata, cuando la coordinadora de microbiología de esa institución vinculó un brote de neumonía entre 18 pacientes de terapia intensiva con un lote de fentanilo del laboratorio HLB Pharma, y de esos 18 pacientes, 15 fallecieron. En ampollas cerradas del medicamento se encontraron 2 bacterias. La Ralstonia es un tipo de bacteria que se asocia a contaminación más que nada de productos farmacéuticos o medicinales, y en sí no suele ser patógena, pero como tiene un perfil de resistencia específico, algunos antibióticos no le hacen efecto. Entonces los pacientes necesitan antibiótico-terapia endovenosa. Y con respecto a la Klebsiella pneumoniae, en particular la resistencia que tiene esta, que se suele asociar a brotes hospitalarios, es mucho más común de encontrarla en instituciones de salud. La que habla es Florencia Prieto, una infectóloga de Concordia que en 2023 ya había denunciado un brote infeccioso ligado a la misma bacteria, en un medicamento del mismo laboratorio. Pero vayamos por partes. HLB Pharma es, desde 2017, de Ariel García Furfaro. Hay otro laboratorio involucrado en todo esto, Laboratorios Ramallo, que también le pertenece a García Furfaro y es el elaborador principal de HLB Pharma. García Furfaro, un tipo relativamente nuevo en la industria farmacéutica, que hace una década de hecho se dedicaba al comercio de frutas y verduras, tiene una causa aún en trámite por estafa y hoy podría enfrentarse a cargos por homicidio culposo. En la industria farmacéutica se dice no lo tienen en gran estima. En su momento, desde el laboratorio decían que ellos trabajaban con precios competitivos y por eso la industria los odiaba. Pero bueno, ahora vamos a ver el porqué de esos precios tan competitivos, ¿no? Veamos cuáles son algunos de los antecedentes de este laboratorio. En 2018, cuando HLB Pharma estaba radicado en San Isidro, los clausuraron por falta de medidas de seguridad en la planta. Para 2020 ya habían conseguido la rehabilitación porque de hecho se convierten en uno de los principales proveedores del Estado en materia de barbijos, test de COVID, y cuando se empiezan a desarrollar las vacunas se anotan para importarlas. Como ya tenían vinculaciones comerciales con Rusia, le hacen el gancho a Carla Bisotti, en ese entonces ministra de Salud, y un representante de la empresa acompaña a la comitiva oficial al país de la Sputnik. Después, el gobierno de Alberto Fernández, con buen tino, decide correrlos del medio y termina importando las vacunas de manera directa.
Si realmente el Estado tenía intenciones de importar a través de ellos o por qué finalmente los corrieron, no lo sabemos a ciencia cierta, pero sucedió después de que se conocieran o se recordaran algunos antecedentes más antiguos de García Furfaro y sus socios. Con Jorge Salinas, García Furfaro tenía un laboratorio en Rosario llamado Apolo. En 2016, en esa planta se produce una explosión generada por falta de mantenimiento de la caldera. El Apolo, a su vez, es un laboratorio que fue asociado en su momento con la efedrina. Recordemos, entre los años 2003 y 2008, la industria farmacéutica argentina importa cantidades exorbitantes de efedrina en volúmenes que excedían por mucho las necesidades sanitarias de ese fármaco que se usa en la medicina como descongestivo. Y se trataba de un puñado de droguerías y laboratorios que importaba esa droga con otro propósito, que es el de la exportación clandestina a México como insumo para fabricación de metanfetaminas, éxtasis y otras sustancias. Un negocio que en su momento se calculó de entre 300 y 500 millones de dólares. Bueno, las compras al exterior sospechadas en ese entonces coincidieron con la compra por parte de García Furfaro y Salinas del laboratorio Apolo en Rosario. Esto es año 2005. En abril de 2016, el año en el que estalló la caldera, el Apolo era uno de los pocos laboratorios que en teoría había conseguido nuevamente la habilitación para producir e importar efedrina, que después de todo el escándalo se limitó muchísimo y se empezó a controlar muchísimo. Aunque según ellos mismos le dijeron en ese momento a la prensa, habían perdido el certificado que avalaba la importación y estaban tramitando uno nuevo. La firma estuvo además investigada hace unos años en el caso conocido como mafia de los medicamentos, relacionado con maniobras de sobreprecios por parte de proveedores del PAMI. Jorge Salinas, el socio García Furfaro, llegó de hecho a ser procesado por el fallecido Ollarvide en esta causa que se abre a partir de una denuncia de Graciela Ocaña. Pero volvamos a los antecedentes más recientes de García Furfaro, ahora bajo HLB Pharma, la firma que, recordemos, adquirió en 2007. En 2021, ADMAT les prohíbe la venta de un barbijo falsificado. En 2022, ordena retirar lotes de solución fisiológica y solución de dextrosa porque detecta fallas farmotécnicas que consideran riesgosas para la salud. En 2023 son lotes de paracetamol. Ya en 2025, en marzo, prohíbe una anestesia marca Propofol HLB que se estaba distribuyendo sin etiqueta de trazabilidad. Ese mismo mes, la ADMAT pide que se retiren del mercado lotes de dopamina que, de nuevo, no tenían etiquetas de trazabilidad. En abril, ADMAT ordena a la firma que retire lotes de diclofenac y de morfina que, atención, presentaban signos de contaminación cruzada. Un desvío de calidad que, por supuesto, el organismo consideró crítico. Pero volvamos a 2023, a Concordia, Entre Ríos. Entre los meses de julio y agosto del año 2023, en el Sanatorio Garat de la ciudad de Concordia, tuvimos un brote de una bacteria que se llama Ralstonia manitolilítica en pacientes oncológicas que estaban siendo sometidas a quimioterapia por cáncer de mama y se habían infectado los catéteres implantables para la quimioterapia. En ese momento comenzó una investigación muy ardua que implicó muchas cosas porque estábamos muy preocupados todos, el Comité de Control de Infecciones, los oncólogos de la institución, las enfermeras. No sabíamos qué era lo que estábamos haciendo mal, cuál era el error, porque de golpe empezaron a estar con fiebre y se habían infectado los catéteres de estas pacientes, hasta que descubriendo que era esa bacteria y buscando en la literatura, porque era una bacteria que nunca habíamos encontrado en nuestro sanatorio, vimos que era una bacteria que estaba asociada a contaminación de productos farmacéuticos o medicinales. Entonces tuvimos que indagar desde el momento que las mujeres pisaban en la institución hasta que salían, qué era lo que pasaba en cada etapa para que nos lleve a ver cuál era la punta del ovillo que teníamos que tirar para poder desenredar el asunto. Y llegamos a la conclusión
que todas lo único que tenían en común era que recibían 2 medicamentos, uno que se llama heparina, que es para que no se coagule, digamos, el catéter entre un uso y el otro, y la dexametasona, que se usaba como premedicación antes de la infusión de la quimioterapia. En ese momento mandamos a analizar entonces estos 2 medicamentos y crece la bacteria en las ampollas de dexametasona de la marca HLB Pharma. En ese momento había en circulación 2 lotes de dexametasona de HLB Pharma y creció la bacteria en uno de los lotes. Inmediatamente, junto con la farmacéutica del Comité de Control de Infecciones, remitimos todo vía denuncia correspondiente al ANMAT para que investiguen este lote, lo sacamos de circulación de nuestra institución y desde entonces dejamos de tener el problema en cuestión. Y con respecto a lo que está sucediendo ahora, nos genera mucha preocupación y mucha impotencia también, porque creemos que si se hubiese resuelto o si hubiesen intervenido como corresponden en ese momento, se hubiese podido evitar todo lo que está sucediendo ahora. Lamentablemente, la respuesta que tuvimos de ANMAT en octubre de 2023 fue que el producto reunía las condiciones correctas, pero quedó en eso y nada más. Recién en febrero de este año, un año y medio después de esto que cuenta la infectóloga Florencia Prieto, la ANMAT emitió una advertencia por incumplimiento de buenas prácticas de fabricación en Laboratorios Ramallo, recordemos, el elaborador de HLB Pharma, y ordenó el cese de la actividad productiva, algo que no sabemos si cumplió o no. En las alertas que mencionamos antes, el propio organismo informa que HLB Pharma incumple diversas ordenanzas como recuperación de los lotes, etc. ¿Tendría que haber actuado antes ANMAT? Probablemente. Finalmente, el 13 de mayo, con 33 muertos encima, la ANMAT inhibe las actividades productivas de HLB Pharma Group. Al momento se reportaron casos de fentanilo contaminado en 9 centros médicos distribuidos en Ciudad y Provincia de Buenos Aires y en la provincia de Santa Fe. La causa le cayó al juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal número 3 de esa ciudad, que ordenó a todos los centros médicos y droguerías del país inmovilizar todas las ampollas de fentanilo HLB y a informar si habían adquirido lotes de ese producto. Al momento, 8 provincias respondieron al requerimiento judicial: Salta, Entre Ríos, Neuquén, Tierra del Fuego, Antártida, Chubut, La Pampa y San Juan. Al menos la mitad de las provincias, además del PAMI y los hospitales públicos, abrieron licitaciones en las que ganó HLB, con lo cual García Furfaro distribuía medicamentos en todo el país. Y quizás ese era otro de los motivos por los cuales la industria lo detestaba. Un tipo, ¿cómo decirlo?, con buenas vinculaciones políticas. García Furfaro, que, dato de color, en 2024 se convirtió en socio accionista de Víctor Santamaría en el canal de Noticias IP, tenía un socio, Nicolás Quinteros. Quinteros es ex diputado bonaerense del Frente para la Victoria, ex concejal de San Nicolás y dirigente del PJ. Además, era apoderado de los laboratorios HLB Pharma y laboratorios Ramallo y se encargaba de los sistemas de seguridad de depósito y otras cuestiones generales de ambas firmas. García Furfaro dice que lo conoció en el Ministerio de Justicia bonaerense durante la gobernación de Felipe Solá. Quintero le pedía donaciones, especialmente de suero, para regalar en hospitales y municipalidades, lo que, comillas, favorecía su actividad política. Estas son palabras de García Furfaro. Y bueno, Furfaro se las daba. Hasta que Quintero se queda sin trabajo y su amigo se lo lleva a trabajar con él. Acá la trama se complica, o la complica García Furfaro para desviar la investigación. El tiempo y la justicia, en el mejor de los casos, lo dirán. La cuestión es que el 1 de junio García Furfaro se presenta espontáneamente en el Juzgado de La Plata y denuncia intentos de extorsión de parte de Quinteros, una persona, comillas, de profunda confianza, que al mismo tiempo describe como inescrupulosa. Bueno, cuenta todo esto que dijimos antes y que en algún momento la relación se rompe, según el dueño de HLB Pharma, cuando se entera que Quinteros le había pedido a un empleado suyo
que sustrajera 30 ampollas de morfina para vendérselas. Básicamente, en el escrito, García Furfaro dice que todo lo del fentanilo contaminado es un intento de sabotaje de Quinteros, que no explicaría, por supuesto, por qué el laboratorio acumula una cantidad exorbitante de sanciones del ADMAT desde 2022. Y también dice cosas como que en el Italiano de La Plata descubrieron la bacteria demasiado rápido, por lo que sospecha que su ex socio la colocó. Recordemos, el fentanilo contaminado llegó al menos a 9 centros del país y ya tenemos la historia de Florencia Prieto en Concordia, que en una semana logró descubrir que las complicaciones médicas de sus pacientes se estaban produciendo por esa misma bacteria. Pero si todavía queríamos sumar un poco más de opacidad a esta historia, el 11 de mayo unos supuestos intrusos ingresan a la Oficina de Garantía de Calidad de HLB Pharma, se llevan la caja fuerte con copia de seguridad, destruyen documentación clave, intentan borrar registros del lote contaminado. No obstante lo cual, la investigación logró detectar partidas específicas que coinciden con las bacterias halladas en los pacientes. En pocas palabras, sabotaje o no, Ariel García Furfaro está bastante al horno. Ahora bien, y ya para terminar, intentemos dimensionar la gravedad de este asunto. Cada lote de fentanilo de esa marca tiene 150.000 ampollas. O sea que si tenemos 3 lotes contaminados confirmados al momento, estamos hablando de casi 500.000 ampollas distribuidas en todo el país. Pero la cuestión es que esos lotes fueron producidos en diciembre de 2024, por lo que se vuelve imposible determinar los alcances totales de esto. Conocemos los casos de abril y mayo, pero ¿qué pasa con los pacientes que se infectaron y se curaron, como los de Concordia? ¿Cómo se hace para determinar en los pacientes fallecidos que hayan muerto por la bacteria y no con la bacteria? ¿Cuántas de esas actas de defunción reportarán al día de hoy una muerte por infección respiratoria y no simplemente la causa obvia, la que se pone en la mayoría de los casos, que es un paro cardiomio-respiratorio? ¿Qué pasa con los muertos que fueron cremados? Además de todas las preguntas que deberá contestar la justicia, es probable que algunas queden sin responder y nunca lleguemos a conocer el impacto total de este desastre producido por lo más rancio de la industria farmacéutica argentina. Esto fue Crisis en el Aire, un podcast de la revista Crisis conducido por Natalia Gelos, Facundo Iglesia y Jimena Tordini. Nicolás Perrupato aportó en la producción periodística. La ilustración es de Brenda Greco, yo soy Flor Badaraco y Ale De Masi editó el episodio. Grabamos en los estudios de FM La Tribu. Chao, hasta la semana que viene.